¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Pues antes de entrar en materia, queremos todos aquí felicitar a nuestro colega y amigo Lorenzo Meyer, pues en la mañana recibió el Premio Nacional en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, categoría en la que, por cierto, también fue premiado nuestro también colega del CIDE, Jan Meyer. Y bueno, para entrar ya en materia, la semana pasada finalmente fueron nombrados los 3 consejeros del IFE que faltaba para completar el Consejo General. Después de un año, o más de un año de atraso, básicamente porque el PRI había insistido en que quería postular a 2 de los 3 consejeros que faltaban, a lo cual pues tanto el PAN como el PRD se opusieron y entonces se empantanó el nombramiento por más de un año. El tribunal, recordemos, le dijo a la Cámara de Diputados que tenía que sacar a esos consejeros adelante y les puso la fecha hasta el 30 de enero. Pero los consejeros ya lo sacaron en este periodo antes de irnos de vacaciones. Convocaron a la UNAM para que les propusieran unos nombres de personajes que cumplieran desde luego con los requisitos de ley y que pues tuvieran un prestigio público importante, y de ahí salieron estos 3 nombres, que son Lorenzo Córdoba, que son María Marván, que estaba en el IFAI, fue presidenta del IFAI, la primera presidenta del IFAI, y Sergio García Ramírez. A mí me parece que el nombramiento en general está muy bien, es el perfil básicamente de lo que se busca, en general diría yo, y hay varias consideraciones que se pueden hacer en este procedimiento. Creo que en circunstancias de crisis se va a este formato, como fue también en 94, de decir vámonos a sacar a los nombres de entre personajes importantes, notables, con prestigio, con una presencia pública también importante, y cuando se normalizan las cosas, se han ido los partidos a pues, buscar cuotas partidistas muy vinculadas con los propios partidos, salvo excepciones, y en general de bajo perfil. Entonces, de nueva cuenta, caímos en una situación de crisis, de premura, y viene este formato que en términos generales favorece al IFE y favorece la credibilidad y la imagen del IFE. Yo creo que terminó tarde, pero terminó bien. Ciertamente son 3 nombres que ofrecen confianza, que por su trayectoria, equilibrio, ponderación y muchas otras cosas que sería largo e inútil recordar ahora, le dan certidumbre al órgano electoral, lo completan, quitan esta idea que tenían algunos de que un vicio de origen podía efectivamente poner en riesgo todo el proceso electoral. Así es que yo creo que termina bien. Lo que no dejo de lamentar profundamente es que todos los ciudadanos que participaron de buena fe en el proceso de ir a entrevistarse, entregar su currículum, un ensayo a la Comisión de Gobernación, que eran ahora olvidados como si fuera una especie de segunda división, y entre ellos, me permito recordar, había gente valiosísima, gente con una gran trayectoria, con una absoluta verticalidad, que hubiera dado igualmente certidumbre al Consejo General del IFE. Por tanto, creo que el encaprichamiento de los partidos, la forma en que fueron torciendo la negociación en todo este proceso, se llevó nuevamente de corbata muchísimas reputaciones. Imagino el tiempo que invirtieron en preparar toda esa documentación, presentarse ante las comisiones para que al final les digan, fíjese que como no me puse de acuerdo con las otras fracciones, tenemos que optar por un procedimiento de emergencia. Coincido contigo en que son muy buenos nombres, dan certidumbre, pero sí es lamentable que se haya tenido que llegar precisamente por esa vía a una situación en la cual te llevas de corbata pues el prestigio y el tiempo de mucha gente que participó de buena fe y con credenciales. Bueno, como a mí me tocó participar con los otras tres personas de la Universidad Nacional que propusimos los nombres, quiero informar lo siguiente. Primero, acudieron a nosotros representantes de los 3 principales grupos parlamentarios, y en particular al rector Narro. Nos convocó el rector Narro a otros 3, ya está publicado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el doctor Jorge Carpizo y yo mismo, y platicamos con los representantes de los grupos parlamentarios, los cuales nos dijeron que, bueno, nos pedían esta ayuda en virtud de que ellos habían estado atorados sin poder tomar la decisión, y que nos planteaban 2 cosas. Una, que nombráramos personas con el más alto nivel posible y desde luego que cumplieran los requisitos de Constitución y ley,
Y segundo, que no había ningún límite, que incluso podíamos tomar en cuenta la lista de los que se habían presentado, de los 136 y de los 17, que quedaron 14 porque habían declinado 3, porque no estaba terminado el proceso. Se había hecho una consulta pública, como señala la Constitución misma y la ley, y entonces habría la posibilidad también. En nuestra reflexión no tomamos ninguno de esos nombres, aunque estuvieron siendo considerados, porque nos parecía que de ahí no había podido producirse el consenso, de esos 14. Y de lo que se trataba era de que se destrabara el asunto. Por tanto, llegamos a la conclusión de proponer 7 nombres que no mencionaré y de los cuales los diputados tenían que consultar primero si aceptaban o no aceptaban cada uno de los propuestos, porque teníamos duda de que algunos pudieran aceptar. Y segundo, si escogían a 3, que no eran los 7, por supuesto, ¿no? Y esto ocurrió, enviamos la lista y afortunadamente se produjo el consenso. Fueron aprobados por 385 votos, solo hubo 7 votos en contra. El PT votó en contra, ¿verdad? Sí, y una abstención, o 2 abstenciones, una cosa así, muy, muy pocas, ¿no? Rebasaron los 2/3. O sea, cumplimos con esa tarea y yo creo que sí contribuimos y formamos parte de esta consulta porque no está previsto de quién se puede asesorar la Cámara. Y la Cámara se fue a asesorar pues de 4 personas que con mucho gusto y con gran interés en servir al país, pero no en otra cosa. Nombramos no en función de cuotas de partido, no en función de amistades o de relaciones personales, estos 7 nombres de los cuales sacaron 3 los diputados. Bien, ¿qué lecciones deja esta triste historia con final feliz? Porque coincido, fue una buena designación. Me parece que en el trasfondo lo que aparece son las dificultades de los partidos para procesar la participación ciudadana. Porque aquí tenemos 2 formas de participación. La primera, que fue abierta, en la cual 132 personajes se inscriben, hacen los trámites, se entrevistan en una etapa, en un proceso bastante largo, por cierto, pero no les satisface ninguno de los nombres. Y ahí se queda durante un año. Tiene que venir el Tribunal Federal Electoral a ordenarles que elijan para que entonces regresen a la sociedad una vez más para pedirles ya en la última, ya casi en la extrema unción, en la agonía, decirles, ayúdenos a procesar los nombres ya que nosotros somos incapaces de detectar una lista de 3 personas que reúnan los requisitos para ser consejero del IFE. Vamos, creo que es una lección bastante inquietante que los partidos políticos no tuvieran esa capacidad y que bastara con que se reunieran, según sé, durante 2 noches, 4 personalidades que pusieron el interés general como criterio, para que salieran 7 nombres de personas, no conocemos todos los nombres, pero no importa, de ahí salen estos 3 que sí son aceptables para los partidos. Por tanto, y como manera de conclusión, algo anda muy mal en la relación entre partidos y sociedad que tiene que revisarse y regularizarse. Lo que está muy mal es el formato que se ha venido siguiendo, que es precisamente de cuotas partidarias, y que ahora ya se agotó a final de cuentas, ¿no? Empezó a hacer agua en 2003, cuando precisamente por la cuestión de las cuotas y todo esto quedó fuera el PRD, hicieron perder el consenso al IFE, fue un golpazo, a partir del cual ha venido perdiendo credibilidad, pero lo que se agotó ya prácticamente es ese formato. Por eso el ingrediente nuevo que veo ahora, porque yo decía se parece al de 1994 en una situación de crisis, de emergencia, pero el ingrediente nuevo fue la consulta a una institución de educación superior, que es la UNAM, y que se aproxima a lo que aquí hemos propuesto, en el sentido de decir, deberían de ser instituciones de educación superior quienes hicieran este procedimiento y propusieran los nombres, no con criterios partidistas, sino con criterios profesionales y de autonomía, etcétera, al Congreso para que de ahí, como ahora sucedió de alguna manera, de manera embrionaria, sacar a los consejeros.
porque hay un dato aquí importante. Tanto Lorenzo Córdoba como María Marván, que son excelentes desde luego, fueron rechazados en procedimientos en donde el criterio eran las cuotas partidistas, que no les representaba ningún partido, o habían vetos, como en el caso de María Marván, en donde grupos de legisladores, o algunos legisladores de izquierda, pues verdaderamente la fueron ahí a torpedear y de manera muy majadera, etcétera, a embestir. Y ahora son los nombres que surgen bajo un criterio que no son cuotas partidarias, sino trayectoria profesional, presencia pública, autonomía. Es decir, mediante un procedimiento en el cual dejen a las instituciones de educación superior hacer las propuestas y las revisiones, etcétera, de currículums. Eventualmente en un proceso más elaborado se podrían incluso hacer consultas, entrevistas, etcétera. Pero las instituciones de educación superior, varias de ellas sería bueno, hay mucho más probabilidad, y ahora se demuestra con esto, que gente de gran trayectoria, de autonomía, que no responda a cuotas partidistas, más allá de los vetos de los propios partidos, puedan ser los consejeros. Felicidades, Pauli, por el papel que te tocó jugar, importante para la vida del país, supongo que muy emocionante para ti, pero yo retomo lo que dice Crespo. Ciertamente, si ya se probó que ese es un mecanismo ideal y la universidad, a través de una auscultación, puede efectivamente proponer una, no sé cómo se llama, una septerna, una, no sé cómo se llama, un conjunto de 7 ciudadanos, y evite efectivamente pasar por todas las tripas del proceso legislativo, que coincido con Sergio en eso. Me parece lamentable que con los propios métodos que se dio el Poder Legislativo no hayan podido llegar a un acuerdo, porque seleccionaron un montón de personas, entrevistaron por el canal del Congreso, vimos las entrevistas, vimos las presentaciones de todos los consejeros. Yo insisto, muchos de ellos valían mucho la pena, y todo el proceso finalmente no termina en algo positivo, y es volver a, digamos, el proceso de auscultación a través de una casa tan importante como la nuestra, como la UNAM, que se da precisamente esto. A lo mejor ya lo podrían adoptar como procedimiento, decir, nosotros no podemos procesar esto, debemos efectivamente plegarnos ante esa evidencia. Yo creo que sí está ya obsoleto el procedimiento, pero está establecido en la Constitución. El cambio se tendría que hacer en esta misma norma, que es difícil de modificar. Yo quisiera aclarar algo, que es, se estuvo especulando sobre por qué no se sacaban por insaculación de los 14 que quedaban ya preseleccionados. Y esto es porque no está previsto en la ley. Se puede hacer en una entidad como Yucatán, porque está previsto en la ley que si la Cámara de Diputados no cumple con su tarea de hacer el nombramiento por 2/3 partes, entonces todos los que han llenado los requisitos y fueron preseleccionados pueden ser insaculados, pero en el caso nacional no está previsto. Esto habla otra vez de la obsolescencia del procedimiento, ¿verdad? Podría también ponerse como un procedimiento el de la insaculación, pero yo creo que es muy importante decir que participen en la propuesta de los consejeros las organizaciones sociales, las más prestigiadas, puede incluso ponerse algún requisito para ellas, las universidades, porque esto está mostrando que ahí pueden partirse de criterios que no responden a cuotas partidarias o a intereses muy parciales, ¿no? Pero eso supondría una maduración de los partidos políticos que tengo mis dudas que se dé. Aquí estamos y José Antonio lo planteó muy bien cuando abrió el tema. Pues ya fue las últimas y desesperados porque no había de otra. Y entonces dijeron, a ver en dónde encontramos quién nos saque las castañas que nosotros mismos metimos al fuego. En ese sentido, ya pasada la emergencia, me pregunto si tendrán esa generosidad, madurez intelectual, ese amor por México. Pues lo dudo. Bueno, nos tenemos que ir. Yo espero que por lo menos que haya la presión de, a partir de esta experiencia, digamos, oigan, vámonos por donde sí sale bien. Y entonces, que se cambie la ley en lo que tenga que cambiarse, pero si esto resultó bien, pues vámonos por ahí. Pero nos vamos al siguiente segmento. Vamos a tratar ahora el tema del arranque de las campañas y precampañas que se ha iniciado el día de ayer, 18 de diciembre. De acuerdo con lo que establecen las normas. Aquí hubo una primera discusión porque parecía que solo quienes iban a hacer precampaña, es decir, iban a competir al interior de un partido para conseguir una candidatura, podrían arrancar el 18.
Pero afortunadamente el IFE hizo una interpretación y dijo que los otros que ya están prácticamente nombrados como candidatos únicos, los de las dos coaliciones de izquierda y del PRI, ya podían hacer actos y que esto no sería violatorio de ninguna disposición. Por lo cual, ayer empezaron prácticamente y al parejo las campañas y las precampañas dentro de un solo partido, que es el Partido Acción Nacional. A propósito de esto, han estado saliendo ya cada vez más intensamente una serie de tropiezos o de tropezones que han tenido los candidatos, tanto desde la feria que ya tratamos aquí, internacional del libro de Guadalajara, en donde el tropiezo pues lo dio el candidato que tiene, sí, ahora ya candidato único de esta coalición PRI Verde Panal, ¿verdad? Donde están los maestros. Tuvo un tropezón en el sentido de confundir autores y obras. Pero ha habido otros tropezones, porque parece que todas las cámaras y sobre todo los tuiteros están pendientes de cualquier tropiezo que van a tener todos los candidatos. Es normal. Errare humanum est. Y van a estar tropezando con sus propios dichos, con su memoria o su desmemoria. Van a estar tropezando con su ignorancia, con su información sesgada o anacrónica, como la del señor López Obrador, que dijo 2 pesos cuesta el metro, y las mismas gentes que lo siguen y lo adoran, por lo visto, le dijeron 3 pesos sacó. Entonces él debió haber aceptado ahí mismo que se equivocaba. Pero dijo, yo dije 2 pesos porque lo dejé, pero lo dejó hace 5 años y medio. lo dejé en 2 pesos. Hace 5 años y medio que no vamos se a mete al estar metro. siendo testigos de estos tropiezos y de estas comedias de equivocaciones que se dan. En el caso de Peña Nieto, lo importante es lo siguiente. Primero, lo que fue un tropezón ahí y que, en fin, muchos no le dieron mucha importancia, era desde luego motivo para el chacoteo y la burla. Ya se convirtió, o se puede convertir, o está cerca de convertirse, en un sello, que digan, es que este no sabe, es que ahí hay un producto vacío, como un cascarón. No es nada más que se le olvidó, como a cualquiera se le puede olvidar alguna cosa, un autor en un momento determinado, sino la imagen que se ha proyectado, decir, pues esto es pura mercadotecnia. Y ya se ha prolongado y ya se ve preocupación en el equipo de Peña Nieto, de tal manera que están tratando de cambiarlo, es decir, de aprovecharlo. Porque parte del problema en las campañas no es solamente que tengas tropezones o en fin, que se te abra un flanco por ahí débil, sino cómo respondes, el control de daños. Recordemos que en el caso de Fox, el martes negro, muchos decían, aquí ya se acabó Fox, con la necedad y con la terquedad que se veía del hoy. La cambiaron muy hábilmente su gente de campaña, y es lo que está tratando de hacer ahora Peña Nieto, al decir, se me puede olvidar un autor que es lo de menos, pero no se me olvida la violencia, no se me olvida la pobreza y todo lo que le puede criticar al gobierno de Calderón, a ver si le resulta o no, pero evidentemente ya está intentando hacer esa jugada. El caso de López Obrador, por ejemplo, con lo de el franco que abrió con lo de la chachalaca, no lo respondió, no actualizó, nada, al contrario, se siguió. Y yo creo que por ahí se le perdieron poco a poco esos 10 puntos que tenía de ventaja, y al final de cuentas quedó en empate técnico en una situación ya que se le podía ganar, ¿no? Sí, adelante. No, digo, fueron tropiezos literarios y tarifarios. Entre esas estamos. El tema es cuánto cuesta eso y cómo remedias efectivamente tu situación, que se le vaya a cualquiera. ¿Cuánto vale el metro, 1 kilo de tortillas o cuál es el salario mínimo? Denota también la distancia que tienen con la vida cotidiana de las mayorías a las cuales le hablan. Mucha gente pues no se sube al metro y no sabe cuánto vale, pero se supone que si estás hablando precisamente a ese pueblo que utiliza todos los días ese transporte público, pues por lo menos te documentas de cuánto vale. Yo no creo que pasen a mayores en la mayor parte de los casos este tipo de gazapos, tropiezos o errores. Lo que creo que va a ser interesante es el argumento que empiecen a utilizar para rechazar ese tipo de errores. Esto es, si efectivamente se dice que se incurre o no en una campaña sucia. He escuchado, y creo que es atendible el argumento, a sectores favorables al PRI decir no se puede utilizar a la hija de Peña Nieto como elemento de campaña porque eso es meterse, que es una menor de edad, en una cuestión, digamos, ya de campaña sucia o campaña negra, o tratar efectivamente de enlodarlo con lo que fue un error de una menor de edad. Y yo digo, bueno, y aquí el tema es el contraste, puede ser utilizado efectivamente como un argumento político o automáticamente cualquier crítica que se le haga a un candidato por un error que cometió él
o su entorno familiar, es perfectamente legítimo el utilizarse. Yo creo que se va a reeditar toda esta, digamos, discusión en la medida en que ahora el IFE tiene competencias para sancionar y determinar si la campaña está siendo legítima o te estás metiendo en ámbitos en los cuales ya entras en el color de este programa, el negro. Una máxima de los estudios de seguridad es que las guerras se libran con la estrategia de la guerra pasada, con las lecciones de la guerra anterior. Y en ese sentido, esta elección, la del 2012, ya está siendo diferente. Porque si en el 2006 lo nuevo fueron las campañas negativas masivas por televisión, en es evidente que son las redes sociales lo que está haciendo lo novedoso. Porque no es solo lo que aparezca en las redes sociales, sino es cómo los medios masivos lo reproducen. Es el caso nuestro, por ejemplo, estamos discutiendo ese tema, con lo cual lo estamos magnificando. ¿Qué son las redes sociales? Pues me parece la participación de todo aquel ciudadano que está interesado en seguir la vida pública, que se convierte en un juez, en un analista que está observando cuidadosamente todas y cada una de las acciones de quienes protagonizan la vida pública o quienes estamos en los márgenes, como nosotros. Estamos constantemente siendo observados, criticados, reconocidos, corregidos. Y en ese sentido, creo que es bien revelador el impacto que está teniendo los señalamientos a los tropiezos que tienen de manera natural todos los candidatos, porque es muy difícil que estén actualizados, bien porque no se suben al metro, o porque no van a comprar tortillas, o porque no leen, o porque no estudiaron inglés en donde debieran y por tanto no manejan el acento, o se pueden a leer con una arrogancia infinita en inglés sin conocer el idioma. Creo que me parece que lo verdaderamente relevante es la irrupción de la sociedad a través del Twitter, Facebook y en la política, en las elecciones de este año. Bien, pues yo creo que nos tenemos que ir en este bloque. No sé si había alguna cosa adicional que quisieran agregar. Pues no, tal vez me entretuve el otro día revisando a los seguidores en Twitter simplemente para darme una idea. Felipe Cabri, es para complementar el comentario. Calderón tiene 1.200.000 y tantos seguidores. En Twitter. En Twitter. Vicente Fox, 75,000. Peña Nieto. Peña Nieto anda 230,000 aproximadamente, pero él no responde. Simplemente es una retajila de comentarios de lo que va haciendo. Amigos, estoy en Mezquitic, etcétera, etcétera. Vale la pena observar los números de seguidores. Sí. No, yo diría que, si tenemos tiempo todavía. Sí, muy poquitos segundos. Bueno, yo diría simplemente que habrá que ver en las siguientes semanas, sobre todo a partir del año que viene, qué tanto le pega a Peña Nieto esto, ¿no? Si ya se está haciendo grande y ya él mismo está mostrando una preocupación, y está insistiendo en el hecho de que es un tropezón, que vaya, casi no es para tanto. A ver qué tanto le pega realmente, porque algo de lo peor que le puede pasar a un candidato es que se convierta en el hazmerreír. Porque una cosa es que te critiquen por ser muy duro, muy rijoso, como el caso de López Obrador, o terco, como el caso de Fox que señalábamos, pero cuando te conviertes en motivo de burla permanente, te dejan de tomar en serio. Y cuando se te está presentando como un candidato sin fondo, sin sustancia, en ese sentido creo que a Peña Nieto no le debe haber gustado nada la defensa que hizo Fox de él, ante el ataque o la crítica que hizo Carlos Fuentes, decir no se puede gobernar o no se tiene derecho a gobernar desde la ignorancia, que dijo Carlos Fuentes, y salió Fox claro quizá sí. A defender, a lo mejor no solo a Peña Nieto, sino a defender al gremio. Decir, pues, claro que los ignorantes tenemos derecho a gobernar, ¿cómo de que no? Pues, por lo tanto, a Peña Nieto Fox es un ignorante, perdón. Se puso el saco. Y a Peña Nieto no le debe haber gustado esa defensa. Hoy su artículo del Universal pide amor por todos lados y pide a los delincuentes que por favor se dejen de matar y ya no roben tanto, Dios mío. Eso es Fox. Fox hoy en su artículo del Universal. Yo creo que sí es muy importante esto de las redes sociales, cada vez interviniendo más.
un tópico que a mí me gustaría tocar como para una proyección hacia el futuro en algún próximo programa que tengamos, pero está teniendo un impacto enorme, cada vez mayor, incluso equivalente a veces a la propia televisión o al radio, ¿no? Pero nos tenemos que ir y entonces regresamos en un próximo bloque. No nos deje. A mí me irrita profundamente esto de que las campañas, precampañas y todo eso no solo funcione a tiempo, sino antes de tiempo. Ya está todo el mundo preparado para la elección de julio. Pero lo que hay que atender, y que tiene que ver con la gobernación de este país, que son, por ejemplo, los asuntos de seguridad pública, eso puede no cumplirse y tranquilamente llevarse de una reunión a otra. El viernes tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad, presidido por el presidente nuevamente, y los gobernadores entregaron sus avances. Resulta que son muy pobres, hay un montón de policías que no han sido certificados, las entidades federativas no han terminado con sus programas de certificación de sus mandos superiores. Es un asunto increíble, porque bueno, en todas las encuestas aparece que el tema de la seguridad pública es lo que más preocupa a los ciudadanos. Daba a conocer Marcelo Ebrard, quien presidió la CONAGO, un dato absolutamente terrible. 135,000 policías, hay alrededor de 435,000 policías locales en todo el país. No tienen ni siquiera el perfil ético para estar en los cuerpos policíacos. No es que sean malones o poco profesionales, es que no tienen el perfil ético y por tanto van a tener que salir a las calles. Dicen como consuelo que es mejor que no tengan placa y no tengan arma. No sé si arma no la van a tener, supongo que sí. Pero estamos hablando de un problema de dimensiones colosales. Yo les recuerdo a ustedes y a nuestro auditorio que hay 36,000 policías federales en todo el país. Es decir, para custodiar desde instalaciones estratégicas hasta todo lo que le toca a la Policía Federal. Y estamos hablando de 135,000 en los ámbitos locales que simple y llanamente no pasan. Y no tenemos, y con esto termino, ni los procedimientos de certificación terminada y por supuesto tampoco tenemos el proceso de reimplantación de nuevas policías. Por tanto, cuando se dice que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, pues yo creo que es un buen augurio. El tema es cuándo van a regresar, cuando ese proceso los gobernadores, los alcaldes y la propia federación se lo tomen en serio y no nos digan de una reunión a otra, fíjese que no hemos cumplido, vamos retrasados, pero en la próxima van a ver que sí cumplimos. Creo que este hecho, bueno, primero me sirve para hacer un reconocimiento que me equivoqué. La semana pasada afirmé que en la página de la presidencia no estaba la base de datos de los ejecutados y era un error. Sí está, ahí permanece. Por tanto, lo reconozco y una disculpa a la página de la presidencia. Pero dicho esto, y en el mismo tema de la seguridad, creo que en este 2012, ya estamos casi en 2012, el último año de Felipe Calderón como presidente, empiezan a notarse los costos de lo no hecho, de las omisiones, de la displicencia. Porque hablando del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el presidente en las dos últimas sesiones ha sido muy crítico de los gobernadores, de manera justificada, porque es cierto, ni los gobernadores ni los presidentes municipales han hecho la tarea que se requiere, también vale la pena recordar que en los primeros 2 años de este gobierno, Felipe Calderón nombró a un, que será aliado de la maestra Elbester Gordillo, a Roberto Campa, cuyo conocimiento de la seguridad pública era, pues, ligerito, una enorme liviandad, es decir, no sabía casi nada. Por tanto, fueron 2 años perdidos. Y está bien que ahora vengan los reproches, pero me parece que si estamos ante un asunto de seguridad nacional, bien harían los gobernantes, del presidente hasta el último regidor, en reconocer todo lo que han dejado de hacer en sus respectivos gobiernos. Y el presidente en este terreno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue omiso, fue displicente y fue irresponsable al pagar una cuota política nombrando a alguien que no estaba preparado para el cargo. Sobre todo cuando era su principal política pública, ¿no? Y sería el eje de su gobierno, pues precisamente cuando hemos dicho, si no está mal hacer algo contra los delincuentes, por supuesto que se tiene que hacer y es la obligación del Estado, ese no es el problema, sino cómo lo haces,
con qué cuidado, con qué medidas previas. Y si, por ejemplo, dejas ese cabo suelto, pues evidentemente no se lo estaba tomando tan en serio, lo cual me lleva a seguir pensando, como lo he pensado en todos estos años, que realmente Calderón no conocía bien el problema y que se precipitó a la hora de diseñar esta estrategia y no hacer, por ejemplo, previamente o amarrar previamente una serie de cambios que se tenían que hacer para garantizar o elevar la probabilidad de éxito de esta estrategia, como es las cuestiones de los sistemas de control de confianza, etcétera, las depuraciones debidas en el sistema penal, porque lo contrario, entonces te lanzas a la guerra de frente con una cantidad de huecos y de fugas, ¿no? que evidentemente te van a entorpecer completamente la estrategia misma. Yo creo que estamos en el momento de intentar un balance lo más objetivo que se pueda en medio de esta discusión tan brutal, que tiene tanta violencia, tantos dramas atrás, porque el combate al crimen organizado se ha organizado con base en un sistema federal que no funciona adecuadamente, sobre todo en materia de seguridad pública. Estábamos en presencia de más de 2,000 policías municipales. En algunos municipios ni siquiera había policía, ni uno solo, menos idea de dónde. Esto lo tenían o lo tuvieron muy claro los mismos narcotraficantes o miembros del crimen organizado, porque se fueron a radicar ahí donde no había policía o donde la policía municipal, que es la que más fue pervadida por la corrupción y la compra, porque era la más barata además. Policías que ganaban 3 y 4 mil pesos mensuales eran muy fáciles de corromper. Y ahí se sentaron, se enquistaron los núcleos organizados. Entonces hay que hacer un balance en función del sistema federal, de la responsabilidad que corresponde a todos ciertamente, aunque en distintos grados. Hay algunos delitos que son exclusivamente federales, pero cuando se trata de delitos que están rompiendo el tejido social, que están destruyendo de esta manera a las instituciones, corrompiéndolas, disolviéndolas, comprando jueces, comprando generales del ejército, comprando, etcétera. Habría que hacer una estrategia que se planteara muy claramente ante el Congreso para pedirles, bueno, primero vamos a hacer un planteamiento a nivel constitucional, porque el único que puede intervenir en esto en un primer momento, pues es el Ejército y la Marina, es decir, las Fuerzas Armadas regulares, y decir cuánto tiempo y qué había que hacer para sustituirlos, porque es muy cómodo decir que regrese el Ejército a sus cuarteles y la Marina a sus barcos. Pero, ¿qué hay que hacer para hacer esto? Pues sí, el problema es que sabemos, y el tema es que el sistema no tiene un cobro de facturas, es decir, estamos ante un círculo vicioso. Que regrese el Ejército a sus cuarteles, perfecto. Que la Armada de México no estén operativos en la lucha contra el crimen organizado, porque se generan problemas de abusos policíacos, porque se generan violaciones de derechos humanos, porque hay corrupción, lo que tú decías, correcto. ¿En qué momento vamos a poder hacer eso? En el momento en que Veracruz, en que Nuevo León, en que Guerrero, en que Tamaulipas estén en condiciones de gobernar sus propias entidades. Yo sigo diciendo que haya lo que 32 no ha resuelto, policías y no 2,000 y pico. o las que haya, si van a reforzar el municipio, que es un camino que a mí me parece mucho más sensato que el del feuderalismo, que han apostado con gobernadores incompetentes, porque son muy buenos para retener recursos, y a la hora de gobernar dice que me venga a ayudar la federación porque yo no puedo con estos señores que son malísimos. Para mí el elemento central que no ha resuelto el sistema político mexicano es: en el modelo anterior tú tenías un sistema nacional de seguridad pública en donde el presidente era el jefe de los gobernadores. Si fallaba algo, el gobernador pagaba. En el sistema actual tú puedes tener efectivamente un nivel de incumplimiento casi total, es decir, se sientan en la mesa después de haber jurado en 2008 frente a toda la nación que tenían un acuerdo para depurar a todas sus policías. No hace nada. Y tan tranquilos, y sales y te dicen que la estrategia de Calderón está mal. Y tan tranquilos y tan panchos. Y no hay ningún cobro de facturas. ¿Qué político importante ha perdido su cargo después de un escándalo? Me refiero al último, Monterrey. Leía un artículo de quien fue secretario de gobierno del último gobierno panista en Nuevo León, el señor Cuandró, diciendo: en Monterrey, gobierno panista, se ha institucionalizado la extorsión como norma.
No hay Está el ninguna municipio. responsabilidad política en el municipio de Monterrey. No hay ninguna responsabilidad política. No se ha ido ningún gobernador ni ningún presidente municipal por esas omisiones. Van al consejo y dicen, pues no hemos terminado. Mire, hágale como quiera, seremos escándalo, un par de titulares en los medios, un par de articulistas meterán puya y después a otra cosa. Yo creo que ahí está el gran problema. No hay cobro de factura política. Yo creo que en eso tenía que haber consistido buena parte de la estrategia contra el mismo narco. Es decir, un combate en serio a la corrupción de los diferentes niveles de administración pública que sabemos que están precisamente vinculados con el narcotráfico cuando la hay. Y el fin de la impunidad. Mientras no tengas eso, cualquier combate al narcotráfico y al crimen organizado, precisamente por los niveles de corrupción que hay en los distintos sistemas, no solo de administración pública, judicial, penitenciario, etcétera, pues esto no va a ir a ningún lado. Bueno, y para agregar a esta enumeración de los grandes problemas nacionales estaría la pavorosa desorganización que priva en el ámbito de la seguridad, con sus diferentes gradaciones, aclaro. El desorden, la ineptitud, la corrupción de buen número de policías municipales no se encuentra en lo federal, pero en lo federal lo que encontramos es una falta de coordinación entre las diferentes dependencias y una disputa por el poder y el favor presidencial, supongo, a la vieja escuela, que repercute en que el día de hoy, bueno, repercute en algo tan concreto, doy dos datos. El día de hoy la revista Z de Baja California se puso a hacer la talacha de las cifras oficiales y sale con una nueva cifra de el número de víctimas por las guerras del narco, 60,400 personas. En segundo lugar, que las cifras que aparecen en la página de la presidencia sobre el número de víctimas no se actualizan desde diciembre del 2010. Por tanto, enorme preocupación y grandes y elocuentes discursos, pero no hay un compromiso con proporcionarnos la información que necesitamos como materia prima para hacer una valoración más justa, más precisa, tal vez más crítica, tal vez más elogiosa, dependiendo del analista, pero en todo caso, sobre lo cual no debería haber dudas que ahora sí hay. Hay mucha gente que se asusta con este asunto de las federales, digamos, distribuidas en todo el territorio nacional y se pregunta si nos llevarán muchos años, efectivamente, el que esto, digamos, remita. Yo tengo la impresión de que si siguen las cosas como están, todavía esto va a durar 10 o 15 calendas años. grecas. ¿No? 10 o 15 años hasta que venga una generación que diga, a ver, el tema de la seguridad pública es tan importante como las campañas, precampañas y todo lo demás, y nos tomamos en serio los calendarios y hacemos lo que hay que hacer, o esto va a quedar muy mal. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. Mientras hay un auge de un nuevo tipo de violencia, la del crimen organizado, está también reapareciendo violencias que suponíamos ya habían ido diluyéndose en la historia, y me refiero a dos casos que sucedieron la semana pasada de manera simultánea. Uno en Guerrero, en donde un gobernador del PRD o las fuerzas policíacas de un gobierno del PRD disparan, como en el pasado, contra estudiantes que habían tomado una caseta de peaje en Chilpancingo, y matan a 2 de ellos, hieren a 5, uno de ellos de gravedad, y pues de una manera que es inevitable pensar en lo que sucedía en los años 70 en ese mismo estado. Entre tanto, en Jalisco, la Federación de Estudiantes de Guadalajara reaparece, ahora bajo un gobierno panista. La FEC tiene una larguísima tradición, no la voy a detallar, de uno de los ejemplos de violencia corporativa a favor del Estado para controlar a los estudiantes, que se corrompe y se transforma en un grupo de delincuencia común. Algunos se van al narcotráfico, otros se quedan a robar a los comerciantes ambulantes, pero prevalecen idénticas, las mismas fórmulas que conocí hace 40 años en Jalisco, que viví, que experimenté, que observé. En ese sentido, lo que llama la atención de Jalisco es
que gobierna el Partido Acción Nacional desde 1995. Por tanto, lo que nos está diciendo tanto Jalisco como Guerrero es que la oposición no está demostrando tener la capacidad para corregir esos tipos de violencia que ya no deberían darse para consolidar la fuerza de los estados en el enfrentamiento contra el nuevo tipo de violencia, la del crimen organizado. O sea, la pervivencia de Zuno y Figueroa con mantos azul y blancos y amarillos y negros. Es increíble. Parece increíble absolutamente. A mí lo de Guerrero me resulta de todo punto incomprensible. Hoy veía una encuesta que publicó el Excelsior. Creo que la opinión pública tiene una idea muy precisa de lo que está en juego. Por ejemplo, el 80% reprueba como método de protesta el que se estén tomando carreteras, pero claramente dice que lo que no puede el Estado es utilizar esa violencia en contra de los manifestantes. Reprueba una cosa, pero tiene claro que la fuerza del Estado no se puede utilizar como se utilizó en Chilpancingo. A mí lo que me parece increíble, hablando de lo que comentábamos en el bloque anterior, de la falta de profesionalización de los policías, es porque en el desalojo de un motín, el que sea, van con armas de fuego. Es decir, cualquier procedimiento policiaco elemental determina que si vas a desalojar personas que están ocupando una caseta o una autopista, lo que sea, tienes que ir con lo que sea necesario, menos con arma de fuego. Ese es el principio número uno. Lo que no queda claro es si le metieron un gol al gobernador o no, porque algunos de los policías, hoy Proceso publica algunas fotos que estaban disparando en contra precisamente de los estudiantes, estaban francos, no tenían por qué estar ahí. Por supuesto, el gobernador ha dado una explicación a medias, ha quitado al secretario de Seguridad Pública del procurador, pero yo me pregunto si eso es suficiente. Yo tengo la impresión de que el gobierno panista, como decía Sergio, no ha tenido la capacidad para librar estas batallas porque tomó una decisión política, los dos gobiernos panistas federales, me refiero, el del sexenio pasado y tomó una decisión de cogobernar con el PRI 1, y esto trajo como consecuencia de preservar una serie de grupos privilegiados que se habían enquistado en el Estado, en distintas regiones, de una manera distinta en cada una de ellas, con los grupos empresariales, con los monopolios, con los sindicatos mayores, etcétera. Y esto que había sido la gran expectativa de cambio, de transformación, de entrar a limpiar, no de cucarachas, como dijo el otro día el presidente, sino de poderes fácticos de una capacidad enorme, pues no han podido librarla. Este ejemplo que viene ahora a aparecer dramáticamente en un desentierro de cadáveres, ¿qué es lo que pasó? El edificio y el inmueble donde está la FEG ubicada es la que alojaba cadáveres de estudiantes que habían sido, que se habían perdido, ¿verdad? Que estaban declarados ausentes o que no se encontraban y se encontraron muertos. Y es el colmo que cuando salen los cadáveres se empiezan a hacer este tipo de reflexiones. Porque el PAN no tenía capacidad para gobernar o no quiso asumir todo lo que representaba el cancelar, al menos en una etapa donde fuera por partes, ¿verdad? Como el descuartizador de Londres, como Jack the Stripper, tenía que haber ido cancelando monopolios, cancelando privilegios de grupos como el de la FEG, que ahora vemos, ¿no? Y al no hacerlo y ponerse a cogobernar, pues tuvo que preservar todos los privilegios que había. Con lo cual se echó a perder el cambio y el proyecto de cambio que venía con el gobierno del PAN, con los gobiernos del PAN. Pero volviendo a Guerrero, que ahí es un gobierno formalmente perredista, porque en realidad no era del PRD del gobernador, era, de hecho, formaba parte de la corriente de Figueroa, y ahí pues, el PRD realmente es, con tal de gobernar bajo sus siglas, hace lo que sea. Digo, ahí hay un costo para el partido ahora, pero decir, bueno, es que tú con tal de ganar las elecciones, pues invitas a quien sea, como sea, y ahí hay un costo, ¿no? Porque evidentemente entonces esto no coincide con lo que sería un proyecto de izquierda. La izquierda, que siempre se queja de las represiones, ahora actúa con represión también, en este caso de un movimiento de la normal. Pero creo que coincido yo con quienes han dicho a raíz de este asunto de Guerrero, que todavía no tenemos los elementos para aplicar la ley de manera adecuada. Es decir, aquí o nos quedamos pasmados
Es decir, nos quedamos los gobiernos, ¿no? Como en Atenco 1, con Vicente Fox, en decir, los manifestantes pueden violar la ley, afectar intereses de terceros, amenazar la vida de funcionarios, y tú no haces nada y esto queda impune. O bien te vas y entonces violas derechos humanos y puedes provocar muertes. Bueno, ¿cómo se hacen las democracias? Pues se aplica la ley de manera legítima cuando los manifestantes la violan, pero protegiendo desde luego las vidas y los derechos humanos. Eso es lo que no sabemos hacer y seguimos 12 años después de la alternancia sin saberlo hacer. Yo creo que sí saben hacer, vamos. Me inclino más bien por este maridaje, esta hibridación que aceptan de manera implícita los gobiernos del PRD y del PAN con tal de seguir gobernando. Tomo a Jalisco, en donde subrayo, estamos hablando de 16 años el PAN gobernando ese estado. En consecuencia, no aparece ninguna legitimación, ninguna razón por la cual el gobierno estatal tolere que los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara cobren derecho de piso como si fueran narcotraficantes, y porque un churrero de 50 y tantos años no les quiere pagar, matan a 5 personas. Sí, ¿qué tal? Vamos, es un acto de una brutalidad y de una bestialidad que muestra, por otro lado, un hecho preocupante: la trivialización de la violencia, del mal. Me oigo bastante No, lo estás diciendo muy bien. Pero ¿Está bien? es cómo una sociedad puede tolerar esto, o cómo una sociedad puede tolerar en Guerrero lo que está pasando. En ese sentido, lo único, digamos, esperanzador que viene de esos dos estados la semana pasada fue el acto en el cual el gobierno federal reconoce su responsabilidad ante la indígena tlapaneca Valentina Rosendo, que fue violada por militares en el 2002. Pero fuera de ello, en los estados sigue la barbarie, la ley de la selva y la trivialización de la violencia. Hubo disculpa pública. A mí lo que me preocupa mucho, que es un tema no muy sexy en la agenda de seguridad, es este incremento del costo de, ¿cómo le llaman? El derecho de piso, ¿no? Que es una práctica que las mafias están extendiendo a todo el país. El caso del Casino Royal en Monterrey fue por eso, y yo creo que el Estado federal nos debería dar un mapa de cómo está el cobro de piso en todo el país, porque eso tiene atemorizada a una sociedad. Aquí estamos hablando de un churrero, en Monterrey de un casino. Es un tema que es bastante más frecuente de lo que se reconoce en primera instancia. Y por el otro lado, esto de que si sabemos o no sabemos calcular o dosificar la fuerza del Estado, yo coincido con Crespo. El Estado mexicano, en sus 3 niveles, no ha sabido cómo manejar el tema de la violencia. O es permisivo en absoluto, o es represor y torpe, lo cual es pésimo. Yo pasaba el sábado que fui a una exposición a Palacio Nacional y resulta que 15 personas decidieron bloquear el eje central y la policía de la Ciudad de México viendo para el otro lado. Y uno se pregunta efectivamente si hay mejor manera de erosionar la autoridad de la policía que efectivamente ver cómo viola a alguien tu derecho a circular, incluso los de transporte público no hacen nada. O tienes eso, o tienes gente que dispara sobre los manifestantes. Pues ni una cosa ni otra, ¿no? Hay un programa de radio que recomiendo escuchar por curiosidad en la XCB sobre ruedas. La XCB es del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, es estatal, y está dedicado a los transportistas. Y es bastante frecuente que los transportistas que se identifican con códigos, el salvaje del volante, cosas de estas, dicen, cuidado que en tal punto o tal otro punto están cobrando derecho de peaje, porque ya les están cobrando por transitar a los transportistas por diferentes carreteras. Y ya que hablamos de es una mujer muy simpática, Estrellita, es la conductora con un hombre que no recuerdo el nombre. Con frecuencia lo oigo porque es un termómetro del deterioro que hay en las carreteras mexicanas transmitido en la radio del Estado. Es que, Sergio, hay un deterioro por donde se le mire.
Si ustedes ven, por ejemplo, todos los robos, los vaciamientos de tráilers enteros con maquinaria, pues es terrible. Si ustedes ven, bueno, las tolerancias que hay, los litros de 900 mililitros, y una subprocuradora fomentando esto, ¿verdad? Las cobranzas para poder seguir vendiendo litros de 900 mililitros. Digo, es verdaderamente, por donde uno va rascando, van saliendo una tonelada de errores, Oye, brindemos por Navidad y por Meyer, ¿no? Pues sí, brindemos con brindemos agua, que con agua. en vez de mala suerte nos va a caer la maldición de los 7 años. ¿no? Echamos unas Y por gotitas de Lorenzo tequila Meyer. aquí. Pero por eso, Meyer, Unas gotitas. que disfrutes tu premio, Lorenzo, y con esto pues cerramos este programa previo a las Navidades y pues creo que todos les deseamos lo mismo y gracias por acompañarnos durante este largo año. Buenas noches.